en el capítulo 4 del libro de Lucas, dice que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. En la iglesia, en la sinagoga, había un ministro, en el templo, había un ministro que se encargaba de tener los rollos de la palabra de Dios. Entonces dice la narración que Jesús se levanta, va al templo conforme era su costumbre, se levanta a leer y se le da el libro del profeta Isaías. Ministro de la Biblia, ¿me puedes pasar el libro del profeta Isaías? Gracias. Y dice, leyó al profeta Isaías, dice, y habiendo abierto el libro, estamos hablando de Jesús, habiendo abierto el libro, Jesús lee lo siguiente en Isaías. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y cerró el libro y se sentó. Y todos los que estaban en la sinagoga, así como ustedes, se quedaron en absoluto silencio. Quédense en absoluto silencio y véanme así como que, échenme una mirada de, ¿qué está diciendo? Se quedaron en absoluto silencio y lo vieron. Y Jesús dijo, hoy, ante sus ojos, se ha cumplido esta escritura. Hoy, ante sus ojos, se ha cumplido la escritura que se dio 700 años atrás en el libro de Isaías. Eso dijo Jesús. Por eso dijo, el que quiera creer, crea. ¿Y los que lo estaban oyendo eran los malos o los buenos? ¿Quién será? Los buenos, los que asistían a la sinagoga, los que estaban ahí. Pero esos no creían que Él era el Mesías, ¿verdad? Pero Jesús dijo, ustedes crean o no crean, hoy la escritura se ha cumplido, la que se escribió 700 años atrás. Y mire, hermano, voy a dejar este banco aquí, porque como dijo Ivana, Jesús es el principio de la historia. Y aquí lo voy a dejar para que usted se acuerde de quién estamos hablando en esta historia. Y vamos a hacer como las películas. ¿Ha visto esas películas que empieza la historia en una parte y luego de repente, ¡pum!, se adelanta y se regresa? Bueno, esta historia empieza aquí, con Jesús, en ese momento de la historia cuando lee el libro de Isaías. Y ahora nos vamos a regresar 500 años atrás, cuando empieza toda esta historia. ¿A quién se refería Isaías en ese libro? ¿Quiénes eran los quebrantados, oprimidos de corazón, los enlutados, los que estaban llenos de ceniza, los que estaban sufriendo? ¿Quiénes eran todos esos? ¿Quiénes? El pueblo de Dios, así es. Y luego dice, quiero seguir leyendo el libro de Isaías, porque usted va a encontrarse ahí la misma parte que estaba leyendo Jesús. Dice, este pueblo al que yo vengo, el que es plantío de Jehová, los que serán llamados árboles de justicia, los que les voy a dar un manto de alegría en lugar de ese espíritu angustiado en el que viven. Ese pueblo, dice, reedificarán las ruinas antiguas,
levantarán los asolamientos primeros, restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y los extranjeros apacentarán sus ovejas. Y los extraños serán tus labradores y tus viñadores. Y tú serás llamado sacerdote de Jehová, ministro de nuestro Dios serás llamado. Comerás las riquezas de las naciones y con su gloria serás sublime. En lugar de tu doble confusión, y de tu deshonra, os alabarán en tus heredades, por lo cual en tu tierra poseerás doble honra y tendrás perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por lo tanto, afirmaré en verdad tu obra y haré contigo un pacto perpetuo. Amén. Eso es lo que Jesús estaba leyendo. Pero solo en Él se cumpliría eso. Solo en Él se cumpliría. Él era el principio y Él era el fin. Él era el que iba a cumplir. Esa palabra que dice aquí, hermano, es para ti. Pero el único que va a cumplir esa palabra es Jesús. Es el que está sentado en el trono. Es Él el que va a cumplir la palabra. Pero ¿de quiénes hablaba Jesús? ¿De quiénes hablaba en el libro de Isaías? Hablaba de su pueblo, y entonces por eso es importante conocer un pedacito de esa historia. Porque estaban enlutados, porque estaban afligidos, porque estaban quebrantados, porque habían sido deshonrados, porque habían sido asolados por el extranjero. Por eso Jesús le dice, ahora el extranjero será tu sirviente y tu labrador. Has andado de esclavo, pero ahora el extranjero será el que apacentará tus ovejas. Esa es la promesa de Isaías. Y la promesa de Isaías cumplida 700 años después por Jesús. Mire, entonces ahora le voy a contar la parte del medio. El pueblo de Dios es el actor de esta historia. Y le voy a contar una parte de la historia. ¿Me puedes poner el primer mapa? En todas las Biblias hay mapas. A mí me gustan mucho los mapas en la Biblia. Lo primero que hago cuando compro una Biblia siempre veo si tiene mapas. Porque a mí me gustan los mapas. Me gusta ubicarme en el tiempo y en el espacio y decir, entonces estaban acá y acá. Y quiero contarles una historia de este pueblo que está ubicado en este tiempo histórico. En ese puntito verde está Israel, donde están ahorita nuestras hermanas preciosas, o ya vienen de regreso, ya no sé, no sé dónde están, pero el Facebook dice que ahí están en el pueblo de Israel, el puntito verdecito. Y el punto amarillo, la indicación aquí el punto rojo, es en donde estaba ubicada Babilonia. Babilonia es, en aquel tiempo, era un imperio floreciente. ¿Se acuerdan del rey Nabucodonosor? El rey Nabucodonosor era el rey de Babilonia en aquel tiempo. Y como los imperios sometían a otros, el pueblo de Israel se había alejado de su Dios. No había reconocido la soberanía de su Dios. Y por lo tanto el Señor permite que otro pueblo, otro imperio los conquiste. Y este es el imperio más grande y más floreciente en aquel tiempo, es el pueblo el imperio de Babilonia, el imperio babilónico. Entonces el gran rey Nabucodonosor conquista, los toma, todo esto se describe en la Biblia, en el libro de Jeremías, ¿verdad? Y se los llevan a Babilonia. Si me quieres poner la siguiente. Entonces, mientras Israel, ¿y qué hace Babilonia con Israel? Destruye el templo. Por eso cuando usted va a Israel, le van a enseñar allá en Israel las
las capas así del templo cuando se fue construyendo y se fue quedando en ruinas y se construyó otro arriba, otro arriba, otro arriba. Cuando vaya usted allá, le van a mostrar eso, le van a decir, mira, aquí está este momento. Entonces, el rey Nabucodonosor y todo el imperio babilónico llega, toma a Israel, destruye el templo, hacen rapiña del templo, ¿qué hubo, verdad? Roban los objetos del templo, se llevan el oro y la plata del templo y se lo llevan a Babilonia. Mientras Israel lo dejan en ruinas, Babilonia es un imperio floreciente. Y aquí están los jardines, porque se acuerdan de los jardines colgantes de Babilonia, una de las maravillas del mundo antiguo. Los chavos que están estudiando, bueno, de ese Babilonia se habla, de aquel Babilonia floreciente donde estaban los jardines colgantes de Babilonia. Israel había sido conquistado y estaba en ruinas. Entonces, se habían llevado de Israel todo, se lo habían llevado a Babilonia, pero también junto con eso se llevaron al pueblo de Israel. Y entonces, si me das la siguiente, hay un exilio a Babilonia. ¿Cómo creen que haya sido ese exilio? Después de que los dejan sin oro, sin plata, sin templos, sin casas, sin ovejas, sin bueyes, los agarran, los toman y a caminarle al desierto y a irse a Babilonia. Hacia allá caminaron, hacia el exilio. ¿Cómo ha de haber sido ese momento? Imagínense aquel momento de tristeza, después de que se sentían pues el pueblo de Dios. Ellos sabían que era el pueblo de Dios, ellos sabían que era la niña de sus ojos y viven este exilio en este momento, se los llevan. Y es aquella ocasión cuando Jeremías les dice, Jeremías es el que les anuncia todo el exilio, lo que les va a suceder, lo que estaba escrito, Jeremías les anuncia. Y en aquella ocasión Jeremías les dice, era el profeta Jeremías que les había advertido que si se portaban mal, que si no reconocían a su Dios, lo que les iba a suceder era esto: iban a ser tomados por otro, iban a ser exiliados, son tomados por otros. Y Jeremías les dice, cuando los despide, les dice, edifiquen sus casas. ¿En dónde? En Babilonia. Les dice, edifiquen casas, les dice, multiplíquense. Les dice, no se queden en la ruina, aunque se vayan para allá, edifiquen casas, planten huertos. Les dice, cásense, tengan hijos. Les dice, multiplícanse, no disminuyas, no te hagas chiquito. Es lo que les dice Jeremías. Y me imagino yo a Jeremías diciéndoles en otras palabras, no llore, usted se lo buscó. ¿Quién le manda? Por andarse portando mal. Yo le dije lo que les iba a pasar, por andarle haciendo casos a dioses ajenos, por andarse disfrazando de bruja en el Halloween. Yo le dije que no lo hiciera, pero váyase, ni modo, multiplíquese, pero sosténgase. Usted es pueblo de Dios. Sea fiel al Señor, aunque se lo lleven al exilio, aunque sufra, aunque lo confundan, aunque esté sufriendo, aunque deje su pueblo en ruinas. Usted es pueblo de Dios. Multiplíquese, manténgase, sosténgase, porque el Señor le va a prometer que lo va a regresar. El Señor no te deja en el exilio para siempre. El Señor te promete que te va a regresar. Y eso es lo que les decía Jeremías. Usted se lo buscó, pero no se haga chiquito. Levántese y váyase con honra. ¿Y qué creen que sucede en Babilonia? ¿Se acuerdan de Daniel, de la historia de Daniel? Bueno, Daniel está en Babilonia, está en el exilio, cuando se tiene que guardar, cuando el foso de los leones, es una historia que sucede en el exilio. La reina Esther es una historia que sucede de aquel lado del mundo, no sucede en el pueblo de Israel, no sucede en el territorio de Israel, sucede con el pueblo de Israel, pero en el exilio, ¿verdad? Por eso Daniel es un ejemplo de alguien que se guardó durante el exilio en pleno Babilonia. Y dice
dice la palabra bueno, les quiero decir cómo es el exilio. En el exilio se temía a Dios, sí temía a Dios, pero en el exilio se vive en desesperación, se vive en una libertad aparente, ¿verdad? Se vive en dolor, se vive en frustración de que las cosas las hago y no me salen. Se vive en el dolor de que tengo pleitos con mis hermanos carnales, con mis hermanos de sangre. Se vive en el dolor que estoy luchando por casa, por tener un reconocimiento, por tener una honra. Eso es el exilio. Se vive en inmoralidad sexual, porque en Babilonia había inmoralidad sexual. No creían en el Dios, creían en miles de dioses, y una de las tantas cosas que se hacía era la inmoralidad sexual para dar sacrificios a los dioses, para dar honra a los dioses. En el exilio las familias están destruidas a pesar de que tenemos al Dios de Israel. Ese es el exilio. En el exilio hay confusión. Pero el Señor les decía, manténganse fieles, aunque estén en el exilio. Manténganse fieles. En el exilio siempre dices, no sé qué hacer. ¿Qué hago? No sé qué hacer. No sé si quedarme, no sé si huir, ¿qué hago? Pero siempre hay un regreso, ¿verdad? En el regreso del exilio, el Señor llama a su pueblo de Babilonia, lo llama a que regrese a su territorio, a ser pueblo. Israel, ¿por qué se va al exilio Israel? Israel rechaza la soberanía de Dios, por eso fue exiliado. Israel estuvo 70 años en el exilio, suficiente oportunidad para reconocer quién era el soberano, ¿verdad? 70 años en el exilio y ahora estaba listo para el regreso. Israel estaba puesto para el regreso. Por eso, si se van al libro, si abren su Biblia en el libro de Esdras, ahora sí vamos a ver el regreso. Esdras está antes de Salmos. Si usted abre su Biblia en Salmos, va a poder ver Esdras hacia atrás. Dice, ¿ya lo tienen? Es Esdras, Nehemías, Job, Salmos. Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos. Entonces están unos 4 libros atrás de Salmos. Esdras 1. Dice Esdras 1, en el primer año de Ciro, acuérdense, están en el exilio y déjenme darles un dato histórico. Hay un imperio nuevo ahora en este tiempo que ya no es Babilonia, y es el imperio persa. El imperio persa viene y toma al imperio babilónico y se hace el imperio más poderoso. Entonces ahora estamos hablando del rey de Persia, de Ciro, el rey de Persia, ¿ok? Nabucodonosor ya no era el gran rey, ahora era Ciro, el rey de Persia. Y dice en el capítulo 1, versículo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito a todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién era Ciro para reedificar la casa de Dios? Era el rey de Persia, no era parte del pueblo de Israel. Pero dice en el versículo 2 que estamos leyendo, dice que Jehová despertó. En el versículo 1, perdóname, Jehová despertó el espíritu de un desconocido, de un extranjero al pueblo de Israel, para bendecir al pueblo de Israel. Y dice versículo 3, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Suba a Jerusalén, que está en Judá, edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios.
la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, este Ciro, un perfecto desconocido del pueblo de Dios, pero sí conocedor, ¿verdad? Porque tenían allá al pueblo de Israel, dice, aquí hay un decreto, órale, para atrás, regrésense a Israel, tomen sus cosas, y ustedes, pueblos cercanos, denles oro, denles plata, denles víveres, denles cosas, porque este pueblo se va a regresar al pueblo de Israel, se va a regresar al territorio de Israel. Sálganse. Después de 70 años, Ciro da esa orden de que se salgan. ¿Y qué creen que hacen? Aquí en todo Esdras se describe. Entonces dicen, organícense. Y entonces ahí andaban los patriarcas. A ver, tú, ¿qué familia? Carrales. Bueno, búscate a todos los Carrales. Los Salinas, son muchos, búscalos. Búscalos, júntelos. ¿Tú de qué? ¿Cómo te apellidas? Gallegos. Bueno, busquen tus familias patriarcales. Y si hay judío, si tú tienes sangre judía, sangre israelita más bien, si tú tienes sangre israelita, demuestra, júntate con aquel patriarca y váyanse, júntense. ¿Usted cómo se apellida, hermana? Jaime. Busquen a los Jaime, porque los Jaime son su patriarca. No, es que los Jaime no están aquí. Búsquenlos, porque nos vamos a Israel. El pueblo de Dios sale a Israel de regreso. Ya es hora de que vuelvan a ser pueblo. Pero había quienes se casaron con el extranjero. No es el caso, pero para poner un ejemplo. Para poner un ejemplo nada más, ¿verdad? No, pues ya no soy Carrales, ahora soy X. Soy bla bla. Bueno, pues aquí te quedas, hermano, hasta que demuestres que eres israelita. Y los demás, órale, hagan sus maletas, vámonos. Y salió un primer contingente hacia el pueblo de Israel, hacia el territorio de Israel. 3,000 kilómetros. Y ahí dice en la historia de su Biblia, en la historia bíblica dice cuántos se fueron para allá. Si alguien lo encuentra, dígalo. Dice el versículo 8, lo sacó Ciro, rey de Persia, por mano de Mitriades, tesorero. Ciro puso a su tesorero a trabajar y le dijo, tesorero, habla. Pues era el mero del imperio, ¿verdad? Le dijo, háblale a todos los pueblos que están cercanos del imperio, porque el pueblo de Israel se regresa a su tierra, y que los vayan ayudando, y que no los estorben, y que el enemigo no los detenga, porque van a ir con una encomienda mía, dice Ciro, van a ir a reconstruir el templo del Señor. Ese era el trabajito que Ciro les dio para que salieran. Y mi hermano, ese era el pretexto. Dios sabía que ese era el pretexto, pero ese no era el propósito. Ese era el pretexto. Y cuando usted va a Israel y vaya y pregunte, a ver, ¿dónde está aquí en los muros? ¿Dónde están las piedras de lo que construyeron los primeros que se vinieron del exilio, los que reconstruyeron? O sea, fueron a reconstruir el segundo templo. Allá pregunta, ¿verdad, hermano? Porque usted ya va a traer más historia. Y dice que les dan, versículo 9, 30 tazones de oro, tazones de plata, cuchillos, tazas, 400 tazas de plata, utensilios, todo se lo llevaron y les dieron delante en las provincias, les ayudaron para que fueran para allá. Pero en este exilio, hermanos, había patriarcas ejerciendo su sacerdocio. No se organizaron las mujeres, no dice aquí, se organizaron los patriarcas, porque los patriarcas eran los que tenían que organizar a sus familias.
eran los patriarcas, hermano. El Señor despertó el espíritu de Ciro, pero los patriarcas fueron los que se organizaron. Los patriarcas fueron los que ejercieron su sacerdocio y hacen todo lo necesario para regresar a su pueblo. En Esdras 1:5 dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y dice el versículo 7, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Dijo Ciro: esto no es nuestro, esto es de tu templo, llévatelo, organízate, llévatelo, nada de esto es mío. Dijo, ha de haber dicho Ciro: no quiero problemas con tu Dios, regrésate, no te necesito aquí, regrésate, este ya no es tu territorio. Por eso Jesús, 700 años después, se refiere a ellos, a ese pueblo que tenía que tenía en pedazos su alma, su cuerpo, estaba cubierto de cenizas, estaba cubierto de desaliento. Imagínense cómo era vivir en el exilio. Mire, yo comparo un poquito, ¿verdad? No es exactamente así, pero yo comparo un poquito como los caminantes que vienen. ¿Desde dónde vienen ahora? De Centroamérica, de Honduras. Vienen desde Honduras y quieren llegar a Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo van a vivir? De lo que les den, de lo que les permitan. ¿Se van a multiplicar allá? Pues sí, posiblemente sí. No van a vivir en esclavitud. O sea, el exilio no era lo mismo que la esclavitud. En Egipto vivieron en esclavitud, pero el exilio era una libertad aparente. Podías comprar tu casa, es como un extranjero que vive, un hispano pues que vive en Estados Unidos, puede comprar su casa, se puede multiplicar, puede hacer muchas cosas, pero vive en una libertad aparente, no está en su territorio, ¿verdad? Está desarrollándose fuera de su territorio. Eso era vivir en el exilio, sumado con que habían sido conquistados. Entonces había sido deshonrado el gran Israel y había sido, se sentían en deshonra porque su Dios no estaba con ellos. Sin embargo, su Dios les dice: no estoy contigo porque no me has reconocido como el soberano, por eso estás en el exilio. Cuando me reconozcas como el soberano, entonces te puedo regresar. Y este es el momento en el que el pueblo tiene 70 años para reconocer al Señor como su Dios, como su soberano, y es por eso que lo puede regresar. Pero, ¿sabes para qué era el regreso? ¿Para qué sería el regreso? ¿Qué era lo que estaban preparando? ¿El templo? Sí, el templo. Esa era la tarea, pero ese no era el propósito. El propósito era el que leyó la Escritura 700 años después y dijo: yo soy tu Redentor, yo te saqué del exilio y yo te voy a llevar a cosas mayores. Yo voy a quitar tu luto, tu ceniza, tu cara triste, tu historia que se repite y se repite, tu desánimo, tu descontrol de tu vida, tu pie en el mundo y tu otro pie dentro de la iglesia. Eso vino el Redentor y eso es lo que este pueblo estaba preparando. Por eso el Señor los regresa. ¿Tú crees que el Señor te regresó para tu propósito? ¿Tú crees que el Señor te regresó para hacerte rico? ¿Tú crees que el Señor te regresó para ahora sí vivir bien contenta y bien feliz? Y el Señor te regresó para su propósito. Nada más. No estás aquí para tu causa. El Señor vengó tu causa, claro que sí, pero el Señor no está interesado en tu causa. El Señor está interesado en
al Jesús que presentamos en la mañana, al Jesús que presentamos en la adoración, al Salvador. A eso se regresó el pueblo de Israel. No se regresó a construir el templo, porque mire, el templo se los volvieron a destruir. ¿Cuántas veces han destruido el templo? 5 veces. El templo lo volvieron a destruir, pero el propósito de Dios no lo volvieron a destruir. El propósito de Dios murió y resucitó al tercer día, y por ese propósito hoy eres salvo. Salvo por gracia, salvo por regalo. Tú solo tienes que caminar del exilio al pueblo de Dios. Es todo lo que tienes que hacer. Pero para hacer eso, hermano, primero tienes que reconocer la soberanía de Dios. Y hermano, la soberanía de Dios se reconoce en la confusión, en el desánimo, en la deshonra, en el robo. Ahí es donde se reconoce la soberanía de Dios. Cuando me dejaron sola, cuando me dejaron solo, cuando ya no tenía más propósito, ahí el pueblo le tomó 70 años reconocer la soberanía de Dios. Y cuando por fin lo logró, entonces el Señor les dijo a caminar de regreso. ¿Cuántos kilómetros? 3,000 kilómetros de regreso a mi propósito. A que naciera el Salvador del mundo, porque allá iba a nacer el Salvador del mundo. No iba a nacer en Babilonia, no, iba a nacer en Israel. Entonces, ¿qué haces en Babilonia si el Señor te quiere en Israel? Ya deja Babilonia, vente, regrésate al pueblo de Dios, regrésate a ser pueblo. No, a veces sí y a veces no, cuando tengo ganas, cuando despierto a tiempo, cuando no. El Señor te quiere en su territorio. Porque, ¿sabes por qué te quiere en su territorio? Porque ahí hay cobertura, ahí hay respaldo, ahí hay salvación, ¿verdad, hermano? Ahí hay salvación. Y si ya llegaste, porque a lo mejor ya llegaste, a lo mejor ya estás en la cobertura, en la salvación, en la alegría. A lo mejor ya te pusiste el manto de alegría y ya te quitaste. Ahí hay vindicación. Ivana me ayudó a preparar esta presentación. Te bendigo, Ivana, por todo lo que el Señor te ha usado. ¿Te has dado cuenta? Y le decía yo a Ivana, a ver, ¿qué es la vindicación y qué es la reivindicación? Porque son palabras diferentes y son domingueras, y como hoy es domingo, pues. Entonces leíamos que en el tumbaburros, que ahora es por internet, leíamos que la vindicación es cuando el Señor toma venganza, ¿verdad? O sea, toma la autoridad sobre aquello que te dañó y Él te vindica. Pero la vindicación no tiene que ver con que se vengue, con que le haga daño a tus enemigos, ¿verdad? O sea, esa es tu venganza, ¿verdad? Esa es la venganza que nosotros humanamente esperaríamos. La vindicación es cuando el Señor saca al pueblo del exilio, lo lleva a su tierra, a la tierra que Él creó para ellos, y les entrega un propósito y le dice, hermano, ahora el propósito es Jesús y está en tus manos. De lo tuyo yo me encargaré. Déjamelo a mí. Ni te vas a acordar, ni necesitas esa venganza. De lo tuyo yo me encargo. Yo lo que estoy haciendo de ti es a un sacerdote, a un patriarca que saque a su pueblo, que saque a su familia, que los ponga en el camino, porque están preparando. ¿Qué crees que estás preparando, hermano? Tú ahora, ya no estoy hablando de aquel pueblo, sino de ti. Hermana, estás preparando la segunda venida del Mesías. Si sabías que estamos preparando la segunda venida del Mesías, entonces apresúrate a salir del exilio. Porque la segunda venida del Salvador viene ya. Este precioso Jesús viene ya. Y viene como rey.
ya no viene como Mesías, ya no te le vas a quedar viendo así como estás leyendo, hereje, que estás leyendo, no eres tú. Ahora le vas a recibir como rey, como salvador, como tu amigo. Lo vas a dejar de ver como un pueblerino. ¿Se acuerdan cómo lo vio Natanael? Que él dijo, ay, de Nazaret puede nacer algo bueno. ¿Cuántas veces has visto tú a Jesús como un pueblerino? ¿Cuántas veces le has dicho a Jesús, ni digo que soy creyente? Pero ahora lo vas a ver como rey. Entonces el Señor te quiere aquí, en el pueblo, en su pueblo. La invitación es para regresar a lo suyo, para regresar a su propósito. La invitación es para volver a ver a Dios, para dejarme de ver a mí y para volver a ver a mi Dios como el soberano, como el único. Dice Isaías 49:23, que los que confían en mí nunca serán avergonzados. ¿Me das la que sí, por favor? En la tierra de Israel era suya, y en la tierra y en Babilonia eran visitantes. Pero la fidelidad a la iglesia es lo que los movió de un lugar a otro. Hermano, y permítame decirle que no se regresaron todos. No se regresaron todos. ¿Por qué cree que no se regresaron? Pues porque se vivía bien en Babilonia. Era el imperio floreciente. Se vivía bien. Pero les tenían una sorpresita. ¿Sabe quién es hoy Babilonia? Irak, Irán. ¿Cómo están Irak, Irán? Están destruidos. Es un pueblo en guerra. Es un pueblo atacado, asolado, pobre. Dice que los perros se comen a los cadáveres. Dice que las mujeres son maltratadas y son violadas. Dice que los ejércitos de todos los países se han metido y los han ultrajado. Pero el Señor quería sacar de ahí a su pueblo, porque quería presentar al rey de Israel. Por eso los quería sacar de ahí. Por eso les digo, esa es la venganza de nuestro Dios. Ese es su asunto, pues. Y esa gente no lo vio, ese asunto. Eso lo estamos viendo nosotros ahora en la historia. Pero ese es el asunto de ellos. Ese es el asunto del Señor. Tu asunto es regresar a lo tuyo. Es regresar a ser iglesia, es ser fiel a la iglesia, fiel en el exilio. Por eso lo que me decía hoy mi esposo hace congruencia. Si no sabes todas estas palabras que yo te estoy diciendo, cómo las dijeron en mi mente, en mi corazón, cómo las llevo a acción, pues es lo que te dijo mi esposo. Pues ponte delante de tu pastor y dile, ¿qué hago, pastor? Ora por tu pastor, ora por tu iglesia, rescata el templo. Dice aquí la palabra que leyó Jesús, que ese pueblo reedificaría las ruinas. Ese es el pueblo que reedifica ruinas. No me salgo del exilio para reedificar mi ego. No hago mi fogata para calentarme yo. Ahora voy a hacer una fogata para que se calienten los demás. Porque ahora el propósito es Jesús. Ya no soy yo. Ya salí del exilio. Ya no soy yo. Ahora hago una fogata más grande. Le echo fuego, más fuego al altar. Porque ahora quiero que ese altar queme a mi familia, queme mi casa, queme mis pensamientos, mis ideas, mis pobres ideas de cómo salir del pecado. Hermano, no vas a salir del pecado si no reconoces la soberanía de Dios. Del exilio solo se sale cuando reconoces la soberanía de Dios. Las grandes causas Dios te las da solo cuando reconoces su soberanía. Por eso el Señor los quería sacudir. Dijo, hasta que no me reconozcas no te regreso. Hasta que no lo reconozcas no te va a regresar, mi hermano. Reconócelo ya, porque la segunda venida de Jesús se acerca, porque el Señor está juntando a los suyos, está haciendo a su pueblo santo, a su pueblo de Dios,
al pueblo de Dios para volver a Él y para reedificar las ruinas antiguas, para rápido organizarse y decir: ¿qué pasó aquí? ¿Cómo reedificamos esto? Este es el templo de Dios. Y todo esto que sucedió, el regreso era necesario. La separación era indispensable. Jesús tenía que ser revelado a su pueblo. La fidelidad fue probada y el sacerdocio fue la clave en el regreso. Y Jeremías les dice: ustedes podrán decir, el Señor nos ha dado profetas en Babilonia. Porque les dio profetas en Babilonia. Estaban bien en Babilonia. Realmente, o sea, en una verdad aparente. Tú podrás decir, hermano: yo he construido un imperio, un gran negocio, un gran nombre en Babilonia. El Señor te va a decir: sí, yo permití eso, pero ahora te quiero regresar, porque quiero que prepares el camino. La vindicación es en el pueblo de Dios. Te voy a premiar. Allá en mi territorio serás mi pueblo. A ti te voy a dar, vindicar de manera que se te olvide el exilio. Ahí florecería Israel. Israel tiene ahora 70 años de haber nacido como nación, ¿verdad? Como una nación, un país, pues, de haberse formado. Y con eso tiene, mi hermano. Con eso tiene. ¿Se acuerda del video que vimos aquí que nos puso el pastor? Son líderes en tecnología, líderes en seguridad, líderes en educación, líderes en sistemas de riego, líderes en agricultura y en Babilonia. Pero, y los más ricos del mundo están en ese territorio. Es una tierra que prospera. Y en la palabra de Dios dice que ellos iban a vivir, que iban a ser destruidos como higos podridos. Dice así la palabra. Esa es la profecía para Babilonia, por haber tocado a la niña de sus ojos. Entonces, ese que te está dañando, ese que no te deja salir del exilio, mi hermano, a ese el Señor le tiene una sorpresita. Lo quiere hacer higo podrido. ¿Han visto un higo podrido? Destruido, se hace... Eso es lo que tiene el Señor para ellos. Pero eso no es lo importante para ti. Lo importante es que salgas del exilio y que reconozcas al Señor como el soberano y que le digas al Señor: ¿cuál es mi causa? Se acabó la confusión. Se acabó la influencia de la belleza, de tu belleza y de tu soberanía. Eso es lo que el Señor quiere. Que tu belleza y tu soberanía disminuyan para que la soberanía de Él crezca. Regresarás al propósito. Y en Esdras 3, el capítulo 3, versículo 12, denle la vuelta ahí. El capítulo 2 describe cómo empiezan a ellos a construir el altar. Luego construyen los cimientos del templo, echan los cimientos del templo. Y en el capítulo 3, en el capítulo 3 empieza la restauración del altar y del culto, porque acuérdense que en Babilonia pues no podían tener un culto al Señor, entonces llegan allá, reconstruyen, ponen el altar, entregan las ofrendas, empiezan a echar los cimientos. Oiga, hermano, aquí, hermano Héctor, cuando echan la placa en una construcción, hay fiesta. En México así es, ¿verdad? Los trabajadores hacen fiesta, comida, bebida, y al otro día ya no trabajan. Entonces, haga de cuenta que esto estaba sucediendo
Echaron los cimientos del templo. Y en el capítulo 3, versículo 12, dice lo siguiente, escuche con atención lo que dice. Muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echarlo, fíjense, qué hermoso, había ancianos que regresaron. Dice, ancianos que habían visto la casa primera, el primer templo, dice, ¿qué dice? Viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Dice, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Imagínense el fiestón que había por haber sido regresados del exilio, por haber sido parte de un propósito, por haber entendido el propósito. Ahí llegó la revelación. Entonces, hermano, si ya salió del exilio y ya está en el pueblo de Dios, pues entonces grite de alegría, ponga un altar, échele fuego al altar, encienda un altar, traiga a los suyos, dígale a los suyos, el Señor nos sacó, el Señor nos restauró y ahora los extranjeros serán nuestros sirvientes. Ahora el que nos dé nosotros recibiremos la honra. Ahora nosotros somos los que conquistaremos. Ahora los extranjeros serán nuestros labradores y nuestros viñadores, no porque nosotros seamos muy capaces, sino porque reconocimos al único soberano, al Dios de Israel. Es todo lo que hace falta, hermano. Reconózcalo como su soberano. Si quiere salir del exilio, échele fuego al altar y grite de alegría, que lo oigan. Dice aquí que los gritos, el llanto se confundía, porque el Señor lo que quería era, ya quítate el vestido de luto, porque estás preparando la segunda venida del Mesías, y el Señor lo que quiere es restaurar a su pueblo, prepararlo para la segunda venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Para eso te sacó del exilio, mi hermano. ¿Ven por qué la historia empieza en Jesús y termina en Jesús? Él es lo único. No necesitas más. Lo que está en medio, el Señor se venga.